Sí, empiezo el lunes a las 6 y el próximo sábado ya cobraré mis primeros 100 pesos. Por ti de esperar muero. La boca se le enchueque y le dé mal de sanguito se le achi. Todo el mundo sabe que era un tipo despreciable, un hombre inútil. Dicen que en el cine mexicano hubo romances de película, pero pocos con tanta pasión, tantos reflectores y tanta pólvora como el de Gloria Marín y Jorge Negrete. Y no hablo de un amor de esos que se cocinan en silencio, sino de uno que ardió a plena luz de los estudios, con cámaras rodando, micrófonos abiertos y una prensa que estaba más que feliz de convertir cada guiño y cada pleito en portada. No quiero piropos, Agustín. He venido a pedirte una cosa, si pueda yo alcanzar de ti. Bienvenidos a este recorrido por una historia donde el romance empezó como un cuento de hadas, pero pronto se convirtió en un campo de batalla lleno de celos, desplantes, rumores y hasta la temida mamitis que, según se decía en los pasillos de la época, terminó por romper lo que parecía indestructible. Gloria Marín, la mujer de mirada profunda y carácter fuerte, ya se abría paso en la industria cinematográfica cuando el destino, o quizás un director con buen ojo para el morbo, la cruzó con Jorge Negrete, el charro cantor, ídolo nacional y galán de voz grave que derretía corazones en cada canción. El flechazo fue inmediato y la química, explosiva. No quiere, no, pero conste que yo le digo chata nada más a las mujeres que me caen bien. Ahora que no se lo diré. Tanto que no tardaron en pasar de tomarse de la mano en la ficción a entrelazar sus vidas detrás de cámaras. En ese entonces, el público mexicano estaba sediento de figuras que representaran la elegancia y el orgullo nacional. Jorge era la encarnación del México gallardo, Gloria, el rostro sofisticado que desafiaba el molde tradicional de la actriz dócil. Juntos eran dinamita pura para las taquillas y, claro, un manjar para las columnas de espectáculos que vivían de seguirles los pasos. Pero como en toda gran historia de amor que se cuenta con tanto entusiasmo, había sombras que nadie podía ignorar. La pasión desbordada que los unía también avivaba los roces. Los celos, dicen, no tardaron en aparecer y la presión de mantener esa imagen de pareja perfecta frente a un país entero empezó a pasar factura. Y cuando termine de comer, que se vaya. Ah, y que se lleven los guajolotes. Y ahí, entre grabación y grabación, comenzó a colarse un personaje inesperado, la madre de Jorge Negrete, quien según las malas lenguas, nunca terminó de ver con buenos ojos a Gloria. Y aquí es donde la trama se pone más jugosa, porque el rumor más repetido de la época apuntaba a que Jorge sufría de una mamitis imposible de disimular. Que si la mamá opinaba de todo, que si quería tenerlo siempre a su lado, que si marcaba el paso de su vida personal, todo eso, en una relación ya presionada por la fama, era pólvora pura. Así que prepárense, porque lo que comenzó con flores, serenatas y miradas que derretían a cualquiera, pronto se convertiría en una historia de orgullos heridos, escenas de celos y rupturas que hicieron historia. Ya fueron a buscarlo los soldados. Entonces tendré que curarme solo. ¿Quiere ayudarme? Y antes de meternos hasta la cocina de este romance tormentoso, recuerda, suscríbete, activa la campanita y comparte este video, porque lo que viene está más candente que una ranchera a medianoche. La historia de Gloria Marín y Jorge Negrete no empezó en una cena romántica ni en un paseo casual por la ciudad, sino bajo las luces ardientes de un set de filmación. Corría la primera mitad de los años 40 y ambos ya eran figuras en ascenso dentro del cine mexicano. Gloria, con su belleza sobria y una mirada que parecía atravesar la pantalla, era una actriz en plena expansión de su carrera. Jorge, por su parte, se estaba consolidando como el charro cantor por excelencia, con esa voz profunda y porte de galán que lo hacía irresistible para las audiencias. El primer cruce no fue un simple saludo. La química fue instantánea, y no lo digo solo por lo que se vio en pantalla. Quienes trabajaban en esos rodajes contaban que, entre toma y toma, había un coqueteo casi inevitable. No importaba que hubiera cámaras o técnicos escuchando, los dos se buscaban con la mirada, como si el guión se quedara corto para lo que de verdad querían decirse. Fue en películas como Historia de un gran amor y Qué lindo es Michoacán, donde ese vínculo se hizo evidente para todos. Pedirme que te olvide es pedirme toda la sangre de mis venas. Mi corazón te pertenece como una... En cada escena compartida, el público podía sentir una intensidad que iba más allá de la actuación. Y los productores, claro, no eran ingenuos, supieron que juntar a estos dos significaba oro puro en taquilla. Así comenzó una racha de cintas en las que, dentro y fuera de la ficción, Gloria y Jorge construían una relación que se alimentaba de aplausos, serenatas y titulares de prensa.
Pero la cosa no fue tan sencilla como decir fue amor a primera vista. Ambos venían de vidas personales intensas y, aunque al principio todo era adrenalina y admiración mutua, el hecho de que su romance se desarrollara ante el ojo público añadió una presión enorme. Los periodistas de espectáculos de la época eran expertos en leer entre líneas, en analizar cada gesto y en convertir un silencio en portada. Así, el flechazo que había sido genuino empezó a ser también una historia que se vendía como producto. Ahora sí, cuando usted mande, patrona. A pesar de eso, en esa etapa dorada parecían invencibles. Jorge dedicaba canciones a Gloria, se decía que le enviaba flores incluso estando en el mismo set, y ella respondía con declaraciones que confirmaban que aquello no era un simple amor de rodaje. Entre premieres, eventos de gala y rodajes en locaciones pintorescas, el romance se volvió inseparable de su imagen pública. Lo que nadie imaginaba era que, tras esa apariencia de cuento de hadas, ya se estaban sembrando las primeras semillas del conflicto. Porque si bien los sets eran su territorio compartido, fuera de ellos existían mundos que no siempre encajaban, y pronto, alguien más entraría en escena para mover el tablero. Durante un buen tiempo, Gloria Marín y Jorge Negrete no solo fueron compañeros de escena, sino el sinónimo de la pareja ideal en el imaginario del público. Gracias, Nana. Uy, tengo un hambre. Las salas de cine se llenaban cuando aparecían juntos en cartelera, las revistas de espectáculos dedicaban portadas completas a sus estrenos, y hasta las entrevistas que daban se llenaban de comentarios cariñosos, miradas cómplices y bromas que reforzaban esa imagen de cuento. En poco más de una década, compartieron 11 películas y en cada una parecía que su romance se fortalecía. No, don José, está usted equivocado. El mayor se ha portado conmigo como todo un hombre. Historias como Historia de un gran amor, Qué lindo es Michoacán, y Si Adelita se fuera con otro no solo quedaban en la memoria por sus tramas, sino porque detrás había una pareja que, al menos para el público, vivía lo que interpretaba. Los espectadores salían convencidos de que no había distancia entre el guión y la realidad. La prensa los bautizó como el matrimonio sin papeles de México. Y es que, aunque nunca se casaron legalmente, vivían como pareja y hasta adoptaron una niña, Gloria Virginia, a quien presumían en algunos eventos sociales. Era la prueba viva de que su unión iba más allá de la pantalla, o al menos así se proyectaba. Las serenatas de Jorge a Gloria en fiestas privadas se convertían en anécdotas que circulaban de boca en boca, y las cartas románticas que intercambiaban eran oro puro para las columnas de chismes. Pero detrás del telón, las cosas no eran tan idílicas. Se rumoreaba que la intensidad de ambos, sumada a sus agendas y compromisos artísticos, a veces provocaba discusiones que ponían nerviosos a los equipos de producción. Aún así, esos roces quedaban opacados por la imagen que vendían, dos estrellas que brillaban más cuando estaban juntas. ¿Pero por quién me ha tomado usted? ¿Me cree capaz de robarle a un amigo? Pero es que yo me moriría de vergüenza si robara. Y el mito crecía. Productores y directores los querían como dupla porque garantizaban taquilla, y el público los veía como un ejemplo de amor maduro y estable. Incluso llegaron a ser utilizados como referencia de pareja en notas y radionovelas, como si fueran un ideal que todos quisieran alcanzar. Claro, lo que el público no sabía era que, mientras en el set se daban abrazos y besos de guión, en casa se empezaban a acumular silencios incómodos. Las primeras señales de que el matrimonio no era tan perfecto estaban ahí. Pequeños desplantes, opiniones encontradas sobre cómo manejar su vida personal y, lo más delicado, la sombra de una figura materna que cada vez tendría más peso en la relación. Porque, como pronto se sabría, el mayor conflicto de la historia no vendría de un rival amoroso, sino de alguien mucho más cercano a Jorge. Y esa persona estaba dispuesta a dejar claro que en su corazón solo había espacio para una mujer, su madre. Y es que en toda historia de amor hay terceros incómodos, pero en el caso de Gloria Marín y Jorge Negrete, ese tercero no fue un exceloso, ni un compañero de rodaje demasiado amistoso. No. Fue alguien mucho más cercano, con un lugar privilegiado e inamovible en el corazón de Jorge, su madre. Sí, empiezo el lunes a las 6, y el próximo sábado ya cobraré mis primeros 100 pesos. Según contaban en los pasillos de los estudios y en las sobremesas de los periodistas de espectáculos, doña Emilia Ferriol, la mamá de Jorge, tenía una presencia tan fuerte en la vida de su hijo que cualquier mujer que entrara en su mundo debía aceptar que, en ese trono afectivo, no había lugar para compartir. El rumor más repetido era que Gloria y su suegra nunca lograron llevarse bien. No se trataba de discusiones abiertas frente a todos, sino de una tensión silenciosa, de esas que se sienten aunque nadie las mencione.
Algunos allegados aseguraban que Jorge consultaba con su madre las decisiones más íntimas, desde firmar un contrato hasta aceptar una invitación social. Otros iban más allá y decían que, si Gloria proponía un cambio de planes, bastaba una ceja levantada de doña Emilia para que Jorge reconsiderara todo. Y ahí es donde la palabra mamitis comenzó a circular entre los amigos y conocidos. La incomodidad no tardó en escalar. Gloria, mujer independiente y de carácter fuerte, no estaba dispuesta a vivir bajo la sombra de nadie, mucho menos en su propio hogar. Y aunque en público mantenía la compostura, las malas lenguas aseguraban que en privado más de una vez le dejó claro a Jorge que no aceptaba la intromisión constante de su madre. No creí que pudieras venir. Le pedí permiso a la patrona y me dejó salir, y ya le avisé. Para algunos, esto fue el principio real del desgaste, para otros, solo un ingrediente más en una receta que ya traía exceso de fuego. Pero había algo que agravaba todo, la fama. Cualquier gesto, cualquier cambio de humor entre ellos, era analizado por reporteros y fotógrafos que buscaban la grieta en la relación perfecta. Y claro, cuando el rumor de la mamitis empezó a filtrarse en las revistas, se volvió un tema de conversación nacional. La imagen del charro recio y dominante contrastaba con la idea de un hombre que seguía al pie de la letra la palabra de mamá. A pesar de las tensiones, Jorge y Gloria seguían apareciendo juntos en eventos y rodajes, interpretando escenas de amor que parecían borrar cualquier malentendido. Sin embargo, tras las cámaras, la presión crecía y el orgullo de ambos comenzaba a chocar. Lo que antes era complicidad, poco a poco se transformaba en una guerra silenciosa por el control y el respeto dentro de la pareja. Y justo cuando parecía que la relación ya tenía suficientes ingredientes para estallar, llegó un nuevo condimento, los celos. Porque en la vida de Jorge Negrete, además de su madre, empezaron a aparecer nombres y rostros que Gloria no estaba dispuesta a ignorar. Allí todos somos puro corazón. Si la relación de Gloria Marín y Jorge Negrete ya estaba en terreno movedizo por la famosa mamitis, los celos vinieron a ponerle leña al fuego. Y no hablamos de celos imaginarios, en el ambiente artístico, cualquier saludo prolongado o mirada en un evento se convertía en tema de conversación. Uno de los nombres que más sonó fue el de María Félix. La doña no solo era una figura imponente del cine, sino también alguien que, según los rumores, captaba la atención de Jorge en fiestas y estrenos. Se decía que entre María y Gloria había una rivalidad silenciosa que la prensa aprovechaba al máximo. Las alfombras rojas eran su campo de batalla, los fotógrafos buscaban esa mirada de lado, ese gesto frío, cualquier indicio de tensión. Ya oíste que la casa es muy segura. Tiene velador. No es esto lo que queríamos. Ya estamos juntos en nuestra casa, Soledad. Pero María no era la única en la lista de preocupaciones de Gloria. Entre los rumores más explosivos de la época, dos nombres aparecían como posibles terceros en discordia que habrían afectado directamente la relación, Abel Salazar y Armando Silvestre. El primero, Abel Salazar, no era un extraño. Antes de Jorge, Gloria había tenido un romance con él y se cuenta que, en algún momento de su relación con Negrete, reavivaron esa conexión. Según versiones de la época, Jorge se habría enterado y eso habría sembrado una desconfianza imposible de borrar. Nunca hubo confirmación oficial, pero el rumor fue tan insistente que terminó formando parte del folclore de la pareja. El segundo caso es digno de guión de comedia romántica, con tintes de tragedia. El actor Armando Silvestre aseguró años después que, durante el rodaje de Rincón Brujo en 1949, tuvo un encuentro íntimo con Gloria. Según su versión, en plena visita improvisada de Jorge con serenata incluida, Gloria lo habría escondido en un closet para evitar ser descubierta. Aunque la anécdota salió a la luz mucho tiempo después, los fans de Negrete no tardaron en incorporarla al archivo de historias que rodeaban a la pareja. Estos rumores, ciertos o no, se mezclaban con las tensiones ya existentes, creando un caldo de cultivo perfecto para que cualquier pequeño conflicto creciera como incendio. Cada portada, cada comentario fuera de lugar, cada aparición sin la compañía del otro, se interpretaba como una señal de crisis. ¿Quieres decir algo puesto que desde mi regreso vienes todas las tardes a estarte bajo el árbol? En pantalla, la química seguía deslumbrando, fuera de ella, la relación parecía una partida de ajedrez donde cada movimiento podía desencadenar una guerra. Y justo en medio de esta tormenta mediática, la pareja decidió seguir viviendo como esposos, pero sin un solo papel que lo certificara. Una decisión que, lejos de darles estabilidad, sería el preludio de un divorcio que haría temblar a todo México. Después de tantos titulares, celos y rumores incendiarios, muchos pensaban que lo lógico sería que Gloria Marín y Jorge Negrete dieran el paso al altar para blindar su relación.
Por ti de esperar muero. Pero no, y ahí estaba uno de los misterios que más intrigaba al público. ¿Por qué si se comportaban como esposos, jamás firmaron un acta de matrimonio? Lo cierto es que vivían juntos, compartían proyectos y habían adoptado a una niña, Gloria Virginia. Para la gente no había diferencia, eran el matrimonio más famoso del cine mexicano. La prensa los presentaba así, y ellos tampoco se molestaban en desmentirlo. Cada entrevista, cada foto de familia, reforzaba la idea de que eran marido y mujer. Pero detrás de esa fachada perfecta, seguía flotando la sombra de la madre de Jorge, las heridas por los supuestos romances de Gloria y los roces por cuestiones de orgullo. Algunos cronistas de la época aseguraban que la negativa de Jorge a casarse estaba directamente relacionada con la desaprobación de su madre, que incluso, según se cuenta, prefirió irse de vacaciones con ella, y claro, sin llevar a Gloria. Todo aquello era un tema que provocaba discusiones constantes. La ruptura, cuando llegó, fue un terremoto. La boca se le enchueque y le dé mal de San Vito se le achi. De pronto, dejaron de aparecer juntos en eventos, ya no hubo películas compartidas, y la pequeña Gloria Virginia empezó a ser vista solo en compañía de su madre. La prensa, encantada con la historia, comenzó a hablar de divorcio, aunque no hubiera nada que disolver legalmente. Los titulares eran lapidarios: la pareja de México se rompe, del amor eterno al adiós definitivo. Las especulaciones no se detuvieron. Algunos afirmaban que Jorge no pudo perdonar las supuestas infidelidades, otros que fue Gloria quien decidió poner fin a una relación en la que siempre había una tercera persona, la suegra. Lo único seguro es que, después de más de una década juntos, el amor que parecía inquebrantable se había convertido en un recuerdo agridulce. Y aunque cada uno siguió su camino, el fantasma de su relación los acompañó hasta el final. Para el público, siempre serían Gloria y Jorge, la pareja que lo tuvo todo, y que perdió la batalla contra sus propias pasiones y heridas. Pero la historia todavía guardaba un último capítulo amargo, uno que dejaría claro que, a pesar de la cortesía en los encuentros públicos, las grietas nunca cerraron del todo. La separación de Gloria Marín y Jorge Negrete no fue un simple cierre de capítulo, fue un terremoto emocional y mediático. La pareja que durante más de una década había sido símbolo del amor de películas se despedazaba ante los ojos de un país entero. Lo que para muchos era un idilio eterno, para ellos se había convertido en una guerra silenciosa, donde cada encuentro podía ser la última escena de un drama real. El distanciamiento se fue notando de forma progresiva. Primero, dejaron de llegar juntos a las premieres, después, las entrevistas compartidas se volvieron raras, y en los pocos proyectos donde coincidían, la complicidad en cámara era sustituida por un respeto frío y calculado. La magia que antes traspasaba la pantalla ahora estaba envuelta en silencios incómodos y miradas que esquivaban el pasado. En los círculos de la farándula, la versión más repetida era que las heridas por los supuestos romances de Gloria, Abel Salazar y Armando Silvestre, según las malas lenguas, nunca cicatrizaron del todo. Otros insistían en que la presencia constante de la madre de Jorge fue el verdadero factor que minó la relación. Y, como si fuera poco, los celos que alguna vez fueron una chispa de pasión se habían convertido en un fuego que consumía todo a su paso. La prensa, por supuesto, no dejó pasar la oportunidad. Aunque legalmente no había matrimonio, los titulares hablaban de divorcio, ruptura definitiva y adiós al amor más famoso del cine mexicano. ¿Es esta la mujercita valiente? Viejas fotos de la pareja se reciclaban en portadas con frases lapidarias, de cuento de hadas a pesadilla, cuando el charro dijo adiós. El público, que había seguido su historia como una telenovela en vivo, se sentía testigo de un final que nunca quiso ver. Y aunque la vida los llevó por caminos separados, el destino se encargó de ponerlos frente a frente en algunos eventos sociales y actos oficiales. Esos encuentros eran un espectáculo en sí mismos. Jorge, siempre cortés, saludaba con una leve inclinación. Gloria respondía con una sonrisa breve, evitando prolongar el momento. Ambos sabían que cualquier palabra o gesto sería diseccionado por la prensa como si fuera una nueva temporada de su historia. Para Gloria, la ruptura fue también una lección, entendió que mezclar amor y fama podía ser un cóctel peligroso. Para Jorge, quedó claro que, por más carisma y popularidad, hay batallas que ni el más bravo de los charros puede ganar. Todo el mundo sabe que era un tipo despreciable, un hombre inútil. Lo que ninguno imaginó es que, con el paso de los años, aquella relación tormentosa se volvería parte inseparable de sus biografías.
Porque aunque la historia de Gloria y Jorge terminó, el mito de la pareja perfecta que no pudo ser seguiría vivo, y con más fuerza cada vez que alguien desempolvara las viejas fotos o los rumores nunca confirmados. Tras la ruptura con Jorge Negrete, Gloria Marín siguió adelante con una determinación que pocos esperaban. No se dejó vencer por la tristeza ni por la presión de una industria que, en aquel tiempo, solía encasillar a las actrices después de cierto punto de sus carreras. Al contrario, supo reinventarse y mantenerse vigente tanto en cine como en teatro y televisión, demostrando que su talento iba mucho más allá de ser la pareja de alguien. En el cine, la década de los 60 y 70 la vio participar en proyectos que la retaron como actriz. Películas como Mecánica Nacional y Presagio le valieron premios y reconocimientos, reafirmando su prestigio. Pero si yo nada más tengo un solo novio, papá, los demás son moscones que no llegan a figura. En la televisión, su presencia en telenovelas como Hermanos Coraje, La Hiena y Mundo de Juguete la convirtió en una figura querida por nuevas generaciones que quizá no conocieron de primera mano su historia con Negrete. En teatro, se mantuvo activa, disfrutando del contacto directo con el público. En lo personal, tuvo un breve matrimonio con el actor Abel Salazar, el mismo que según los rumores, había sido parte del quiebre con Negrete. Aunque esa unión fue corta y no estuvo exenta de altibajos, demostró que Gloria no temía rehacer su vida a pesar de las miradas críticas. ¿Pero ustedes se creen que yo tenía la obligación de publicar mis relaciones con Pancho? Con su hija adoptiva, Gloria Virginia, mantuvo un vínculo fuerte y protector, siendo su compañía constante hasta sus últimos días. A pesar de su prolífica carrera posterior, la sombra del romance con Jorge nunca la abandonó del todo. En entrevistas, el tema aparecía una y otra vez. Algunas veces respondía con diplomacia, otras con un dejo de nostalgia, pero rara vez se extendía demasiado. Era como si supiera que, por más que hablara, el público siempre completaría la historia a su manera, alimentándose de los recuerdos, las películas y los rumores que habían marcado aquella época. Gloria Marín falleció el 13 de abril de 1983, a los 63 años, víctima de un paro cardiorrespiratorio y complicaciones de salud. Su muerte provocó una ola de homenajes y recuerdos en los medios. Las revistas desempolvaron fotografías suyas con Jorge Negrete, volviendo a narrar el romance como si hubiera ocurrido ayer. Muchos coincidieron en que, aun con todos los conflictos, fue uno de los amores más apasionados y mediáticos del cine de oro mexicano. ¿Quieres decir algo puesto que desde mi regreso vienes todas las tardes a estarte bajo el árbol? Hoy, su legado vive en dos dimensiones, en la actriz versátil que conquistó el cine, la televisión y el teatro, y en la mujer que protagonizó uno de los romances más intensos, tormentosos y comentados de su tiempo. Gloria Marín no solo dejó un nombre en la historia del espectáculo, dejó un mito, una leyenda que todavía hoy provoca debates, suspiros y, claro, mucho chisme. Ay, qué cosas suceden con el apagón. Y si quieres seguir conociendo romances de película, rupturas sonadas y secretos que el tiempo no ha podido enterrar, suscríbete, activa la campanita y comparte este video, porque aquí, en Tutoriales Gerberín Mini, el espectáculo nunca termina, solo cambia de escenario. Adiós.